noches, hermanos. Sean bienvenidos a este culto que continúa con la serie de cultos especiales por el aniversario 132 de nuestra amada iglesia. Vamos a dar inicio con un preludio. Ahora escucharemos la oración de gratitud a cargo de nuestro hermano Hugo Ethan Lozamuro. Oremos. Padre nuestro que estés en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta tarde te doy gracias porque nos permites reunirnos, porque nos permites estudiar más y más de tu palabra. Te pido que abras nuestros corazones y nuestro entendimiento para aprender más sobre ti, que nos des la sabiduría para saber más de ti y nos des sed de tu conocimiento. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ahora entonaremos un himno a cargo de nuestro hermano Otoniel Sotomayor. Santo Dios, en tu
Tú eres, oh Señor, y supo todo bien. Mi lengua su amor cantando siempre está de tu mansión. Yo te veré, de ti perdón feliz tendré. Siguiendo el orden del culto, tendremos una lectura bíblica a cargo de nuestra hermana Alexandra. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias el Salmo número 40. Buenas noches, hermanos. Voy a dar lectura al Salmo número 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que de mí mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Ahora, preparemos nuestros corazones para escuchar la palabra de nuestro Dios a través del pastor Misraín, nuestro invitado especial el día de hoy. Muy buenas noches tengan mis amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Guadalajara, Jalisco. Es una gran bendición podernos unir en este festejo de 132 años de vida que el Señor les concede. Como Iglesia Cristiana Bautista Nueva Jerusalén, les mandamos un fuerte abrazo. Les amamos, son para nosotros parte muy importante de nuestra historia y de todo lo que nos queda por avanzar y por caminar. Doy gracias al Señor por esta gran bendición, hermanos, para que ustedes sigan siendo luz y sigan siendo sal en medio de un mundo que de verdad, hermanos, estamos sufriendo tremendos ataques en este tiempo. Así que sigan siendo luz, sigan siendo sal. También, hermanos, por parte de la mesa directiva de la Convención Regional Bautista Emanuel, reciban un fuerte abrazo. Les amamos, son parte de esta hermosa convención. Sabemos que el Señor les seguirá llevando de triunfo en triunfo, como dice su palabra. Hoy quiero compartir con ustedes, en este marco del 132 aniversario de la iglesia, acerca de la membresía de la iglesia.
Básicamente tomando en cuenta una pregunta: ¿por qué ser miembro de una iglesia? ¿Por qué ser miembro de una iglesia? Y quisiera que buscáramos en Efesios capítulo 5, y que tuviéramos en mente este pensamiento de la Escritura, de la palabra de Dios. Versículos de 25 al 27, dice así: maridos, amad a vuestras mujeres. Comienza dando la instrucción a los maridos, pero la forma en que los maridos deben amar a las mujeres realmente está tomada de la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Y dice así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vean lo que dice el verso 29: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y vuelve una vez más a tomar esta idea: como también Cristo a la iglesia. Ser iglesia, hermanos, es algo que muchas veces se ha menospreciado. De hecho, yo creo que en este tiempo mucho se ha menospreciado ser iglesia. Este tema, hermanos, es un tema pertinente a nuestros tiempos, puesto que muchas veces se ha malinterpretado o no se ha entendido lo que esto significa. Muchas personas viven pensando y por consecuencia actuando de una manera errónea respecto a lo que es ser miembro de una iglesia. Estamos tan bombardeados de esa terminología, ¿verdad? De miembro o membresía en relación a los clubes deportivos, en relación a tiendas departamentales, en relación a espacios vacacionales, etcétera, etcétera. Que cuando escuchamos la palabra membresía, inmediatamente pensamos de una manera muy superficial y aún comercial. Hoy hablaremos sobre el por qué ser miembros de una iglesia. Pero antes, hermanos, de contestar esa pregunta, vamos a hacernos algunas preguntas más. Digamos, de una manera, realmente nuestros puntos van a ser preguntas que vamos a ir hablando de ellas hasta llegar a esta pregunta que nos ocupará: ¿por qué ser miembros de una iglesia? Comenzaremos haciéndonos la pregunta: ¿qué es una iglesia? Parece algo tan normal o algo tan sencillo que parece ser que todos lo debemos saber o todos lo sabemos, pero comencemos por ahí. ¿Qué es una iglesia? Porque lo que sepamos de esto dará pie a lo que significa ser miembro de una iglesia. Si no tenemos claro de lo que se trata, entonces todo lo demás será oscuro, todo lo demás no tendrá ningún sentido. Lo primero que diremos es lo que no es una iglesia. Lo sabemos, ¿verdad? Solamente vamos a recapitular. La iglesia no es un edificio. Ya lo hemos hablado muchas veces en escuela dominical, en los cultos, en las reuniones, en el discipulado, ¿verdad? La iglesia no es un edificio. Cuando decimos vamos a la iglesia, realmente no tiene mucho sentido, porque la iglesia no es un edificio. Tampoco la iglesia no es una reunión. Muchas personas piensan que la iglesia es solamente el momento en el que estamos todos reunidos en el templo o en algún lugar. No, la iglesia no es solo una reunión. Dice en Hechos capítulo 5, verso 42, que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar el evangelio. No solo es en el templo, sino en las casas donde cada uno vive, cada día de la semana, cada día del año. La iglesia no es una reunión, pero tampoco la iglesia es
solamente el grupo de líderes como algunos lo pintan. No, ellos son la iglesia. No es así. No es solo el liderazgo la iglesia son todos los que la conforman, los miembros. Y tal vez tú digas, bueno, yo nunca he dicho que la iglesia son los líderes. Muchas veces no lo decimos con nuestros labios, pero en nuestras acciones sí. ¿Quién tiene que visitar? Los líderes. ¿Quién tiene que acomodar las cosas? Los líderes. ¿Quiénes tienen que evangelizar? Los líderes, el pastor, ¿verdad? Los diáconos, los coordinadores. Y sin querer, nosotros estamos de pronto diciendo que ellos son la iglesia. Cuando encontramos un sinfín de pasajes en la Escritura en donde nos exhortan a todos, cada uno, dice el apóstol Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que esto no es la iglesia, y podríamos mencionar muchas cosas más que muchas personas, aún cristianos, aún dentro de nuestras iglesias, piensan que la iglesia es algo que no es. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un grupo de creyentes redimidos por la sangre de Cristo, salvados por su gracia y transformados a fin de disfrutar de Dios y vivir para agradarlo en todo, dando testimonio de Él, hablando de aquel que nos llamó, como dice el apóstol Pedro, de las tinieblas a su luz admirable. Cuando vamos a ver nuestras doctrinas, encontramos en nuestras doctrinas acerca de la iglesia verdadera, que una iglesia verdadera o la iglesia verdadera de Cristo es una congregación de creyentes en Él, bautizados después de una profesión de fe, unidos en las doctrinas del Evangelio y comprometidos en mantener las ordenanzas conforme a las Escrituras. Que reconocemos que Cristo es la única cabeza, que reconocemos que la Escritura, la Biblia, es la única regla de fe y de práctica. Esa es una iglesia. Y nuestras doctrinas terminan en el último punto diciendo, y cuyos oficiales bíblicos son pastor y diáconos. Es lo que conocemos nosotros sobre qué es una iglesia, y mencionamos lo que no es una iglesia. ¿Quién es entonces miembro de una iglesia? La iglesia está compuesta de aquellas personas que Dios ha reunido en Cristo. Me gustó mucho esta definición. La iglesia está compuesta de aquellas personas que Dios ha reunido en Cristo. El Nuevo Testamento utiliza varias metáforas para describir a la iglesia. Así que, ¿qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Es un grupo de personas redimidas por la sangre de Cristo, transformadas, por la cual ha pagado un precio aquellos que han reconocido el señorío de Cristo en sus vidas, ¿verdad? Que ahora viven para Él y les sirven. Y la siguiente pregunta era, ¿qué es un miembro? Un miembro o una iglesia está compuesta de personas, y esto es un miembro que Dios ha reunido en Cristo, tanto a los que estaban lejos como a los que estaban cerca. Estas metáforas que encontramos en el Antiguo Testamento para describir a la iglesia y que nos dan una clara imagen de lo que un miembro puede ser. Miren, una de ellas es el cuerpo humano. En 1 Corintios, capítulo 12, podemos encontrar esta idea tan clara. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 12. Vamos a leer, no vamos a leer todo, pero dice, ahora bien, el versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu,
A otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, y a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero vean el verso 12. Porque así, y hace esta comparación, pero así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿qué dice? Son un solo cuerpo, así también Cristo. Todo esto tiene que ver con el fin de la cooperación, con el fin del buen funcionamiento de lo que es un cuerpo. Y esta metáfora es el cuerpo de Cristo, es la iglesia que está compuesta por diversos miembros. En Efesios capítulo 4, el versículo 16 dice así: de quien todo el cuerpo, bueno, vamos a leer desde el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es el cuerpo de Cristo y esto es ser miembro del cuerpo de Cristo. Yo mencionaba al principio que muchas veces tomamos ser miembro del cuerpo de Cristo como algo muy, muy barato, comparándolo con algún club deportivo, comparándolo aún con comprar un cupón para ver ciertas películas en cierto cine que me da preferencia a mí, que me da algunas cosas extras de las que le da a cualquiera. Y eso es muy barato para pensar en que esto es ser parte del cuerpo de Cristo. También encontramos otra metáfora que es la de un edificio. La iglesia no es un edificio, más bien es como un edificio que dice la Escritura que tiene cimientos, que tiene columnas, que tiene paredes, en donde Cristo es la piedra angular. Y cada creyente en Cristo, que es parte de la iglesia, lo menciona como una piedra viva, como una piedra en la construcción de la iglesia de Dios. Ahora estamos hablando de qué es una iglesia, qué es un miembro. ¿Se dan cuenta qué importante es entender esto? Es ser parte activa, es ser parte importante. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer ¿qué? Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Un miembro es alguien que es parte activa. Si es un cuerpo, es un miembro como nuestros dedos, como nuestras manos, como nuestras piernas. Si es un edificio, es una piedra que va siendo edificada, pero donde el fundamento, donde esa piedra angular es Cristo. Menciona el fundamento de los apóstoles, aquellos hombres que el Señor usó uno a uno, en diferente tiempo, en diferentes circunstancias, pero que ahora te está usando a ti. Está usando al hermano que está a un lado tuyo. Está usándolo. Y no es que sobre él. Nadie sobra. Cada uno tiene parte importante en el cuerpo, en ese edificio. Y asimismo, la palabra del Señor nos habla de algunas más. Pone a la iglesia como una familia, ¿verdad? Hemos sido injertados en una familia donde hay hermanos, donde hay un padre y donde cada uno de nosotros formamos parte de esa familia, en donde somos hermanos y en donde somos miembros de ella. La membresía de la iglesia es una relación, no es un pago por evento, no es un yo voy tal hora
de tal hora a tal hora, tal día de la semana. No es yo soy parte o voy y uso las instalaciones. No es pago para tener beneficios. De hecho, Jesucristo ya pagó para que nosotros tuviéramos beneficios. Muchas personas creen que estando en la iglesia, entonces son parte del cuerpo de Cristo. Pero la verdad, hermanos, es que primero yo tengo una relación con Cristo y esto es lo que me hace ser parte de la iglesia. Cuando yo tengo una relación con Cristo, inmediatamente yo soy parte de su iglesia. Tenemos que entender algo. A veces pensamos de la iglesia de Cristo. Algunos teólogos hablan de la iglesia visible y de la iglesia invisible, pensando en que la iglesia visible es todos aquellos que nos podemos ver como la iglesia. La iglesia invisible es aquellos que aún nosotros no vemos, pero que el Señor sabe que son la iglesia. De hecho, el Señor Jesús habló de una parábola acerca del trigo y la cizaña, que ellos iban a crecer juntos y que iban a estar juntos. Pero aún en medio de ese trigo y de esa cizaña, el Señor sí sabe quiénes son trigo y sí sabe quiénes son cizaña. La iglesia y la membresía de la iglesia es algo mucho más importante. Es algo mucho más profundo. Es una relación de un cristiano donde los demás hermanos le afirman, velan por su cuidado en el discipulado de ese nuevo creyente. Ese nuevo creyente se somete a la iglesia, que son los demás hermanos, para llevar a cabo un crecimiento bajo el cuidado de todos los demás, de toda la iglesia, y así entrar en una dependencia de Cristo, pero al mismo tiempo de los demás que ayudan, como dice allá en Efesios, que ayudan en el crecimiento, un cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan, y esta palabra, subráyala, mutuamente. Yo puedo ayudar, pero también soy ayudado por otros. La diferencia entre ser un asistente y ser un miembro es de un abismo tremendo. No es lo mismo ser un miembro del cuerpo que tener puesto un accesorio en mi cuerpo. Yo veo, por ejemplo, las hermanas usan aretes, ¿no? Yo veo que de pronto tenemos una pluma aquí, traemos reloj. Son accesorios, en cualquier momento los puedo dejar. El miembro es parte, el miembro está allí, el miembro es comprometido. Es fácil querer los beneficios, pero no las responsabilidades de pertenecer a la iglesia. Y otra vez volvemos a lo mismo. ¿Yo quiero pertenecer a la iglesia o no quiero? Te recuerdo, si tú has venido a Cristo, eres parte de la iglesia. Ahora, ¿en dónde vas a trabajar? ¿En dónde te vas a desarrollar? ¿En dónde te vas a comprometer a servir, a entregar tus recursos, a servir con tu testimonio? ¿En qué iglesia local vas a funcionar en conjunto con los demás miembros para ir creciendo? Debemos entender que este concepto de membresía formal en una iglesia para muchos es nuevo, o para muchos causa un problema de confusión. Tenemos que dejar a un lado estos conceptos de membresía barata y tenemos que enfocarnos en lo que la Escritura dice acerca de la membresía. Hay una pregunta que continuamente me hacen. ¿Es bíblica la membresía? La Biblia dice que alguien tiene que ser miembro de una iglesia. ¿No puedo simplemente ser de Cristo y no participar en una iglesia?
No puedo simplemente asistir cuando yo quiera aquí y luego el otro domingo voy a otro lado y luego el otro domingo simplemente me quedo en mi casa y veo un canal de YouTube con alguna predicación. No puede ser así. ¿Es bíblica? De hecho, algunos argumentan que no. Algunos dicen que ellos son libres y se jactan en decir que no son de ninguna iglesia porque ellos son solamente de Cristo. ¿Es verdad esto? Mira, hermano, aunque no encontramos textos bíblicos que ordenen explícitamente una membresía formal en la iglesia local, aunque no encontramos el texto así que diga tú pertenecerás, pero la Biblia está plagada de pasajes en la Escritura que nos hablan de la membresía. En el Nuevo Testamento están saturadas de textos que sugieren que una membresía formal existía en las iglesias locales de ese tiempo. Lo que quiero decir, que una persona, un cristiano, podía estar reuniéndose con unos hermanos y que estaba comprometido en un lugar específico para crecer, para caminar, para servir. Y si en un momento partía a otro lugar, esta persona daba razón de que ahora iba a estar en este lugar. Algunos ejemplos quisiera que miráramos. Ten ahí tu Biblia a mano. Mira, lo primero que yo veo es que en el libro de los Hechos se llevaban un registro numérico de las personas. No sé si te has fijado en los números ahí en la palabra de Dios, ahí en la Biblia. Desde el principio vemos que la iglesia estaba contando personas. ¿Qué te parece, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículo 15? Hechos 1:15. Dice así: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y vean, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Se dan cuenta cuántas personas hay allí? De hecho, nosotros podemos mirar casi una fotografía de, había 120 ahí. En Hechos capítulo 2, verso 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, y otra vez vuelve el número, como 3,000 personas. Como 3,000 personas. Ellos sabían, los que pertenecían. Encontramos una iglesia con 120 y luego encontramos una iglesia con más de 3,000, porque si fueran solo 120, se añadieran 3,000, serían 3,120, tal vez un poco más. Pero esta es la idea. Hay un concepto de números, de un registro que se llevaba. Cuando pensamos en una iglesia local, estamos hablando de poder contar. Y estamos hablando de que podamos saber quién está y quién no está. Cuántos están, cuántos somos, decía alguien, ¿no? Imagínense, seguimos con la lista. Se tenía una lista de las viudas. Vamos a ir a 1 Timoteo, capítulo 5. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 9. Dice así: sean puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Imagínate, había una lista de viudas. Ahora, ¿de dónde tomaban esa lista? Pues de todos estos hermanos que pertenecían a la iglesia, aquellos 120, luego aquellos 3,000, luego me habla de aún más personas. Pero ahora me está diciendo específicamente que tome a las viudas y que haga una lista de ellas. ¿Te das cuenta? Una lista. Viuda no menor de 60 años, con ciertas características. Quiere decir que tenían que conocerse. Quiere decir que tenían relación entre ellos. Mira, vamos a poner a la hermana María, a la hermana Carmen, ¿no? A la hermana Fabiola, vamos a ponerla. Ella sí cumple esto. ¿Por qué? Porque le conocemos. Esto incluye
que la relación era cercana. Tanto así para poder decir a tal hermana ponemos en la lista, sí, esta hermana tiene esas características. Sí, su esposo falleció. Tiene tantos años, ¿verdad? Su esposo falleció, tiene tantos años. Sí, solamente tuvo un esposo. No, o sea, son datos que no cualquiera lo sabe. Son datos que se conocen cuando hay una cercanía. A esto se refiere con una membresía. Si se llevaba este tipo de registros de las viudas, créanme que es factible que se llevaran otras listas y controles de la iglesia. Posiblemente se llevaban también la lista de aquellos miembros de manera individual, los que formaban la iglesia local, los que formaban la iglesia. ¿Quiénes somos? En Hechos capítulo 6 encontramos cuando fueron nombrados los diáconos. Y básicamente lo que encontramos ahí, a los discípulos, a los 12, cuando convocan a la multitud, dice el versículo 2, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues hermanos, ¿de dónde? De entre vosotros. ¿De cuáles hermanos? Pues de los de la iglesia. De aquel número de hermanos, de aquel grupo de hermanos que se conocían, que ellos tenían que ser buscados de entre ellos. Así que encontramos listas, encontramos muchos indicios de que la membresía era algo real en la iglesia. Un grupo de hermanos que se conocían, que posiblemente estaban listados para seguir caminando. Vamos a 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. 1 Corintios 5. Pablo ordenó que se removiera a alguien de la congregación. Ve lo que dice el versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Por qué Pablo dice que quiten de en medio a alguien si ese alguien no está incluido? Si alguien no está incluido, una exclusión formal presupone una inclusión formal. A este hermano hay que quitarlo de entre vosotros. Quiere decir que estaba estaba incluido en un grupo de personas determinado. Tenemos que entender entonces que la membresía de una iglesia a la luz de las Escrituras es una realidad. Debemos saber con quién contamos, debemos saber cuántos somos, debemos saber las características de cada uno de ellos, debemos saber quiénes son viudas, como dice Pablo, y las que en verdad lo son. ¿Y cómo voy a saber las que en verdad lo son? Tenemos que saber los que estamos dentro para que en su momento dado podamos ejercer una disciplina y saber que ahora ya no está adentro. Esto me habla de membresía, pertenencia, pero no una membresía barata, una membresía del cuerpo de Cristo, alguien que es parte de, no alguien que paga cuotas, no alguien que viene y que solamente está de vez en cuando, es alguien que llora, es alguien que sufre, es alguien que ríe, que se goza, como dice el escritor, llorad con los que lloran y gocémonos con los que se gozan. Esta es la iglesia. También podemos encontrar en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2. Los líderes cristianos son responsables de ovejas específicas. Y esto es muy importante. Si no hay una membresía, esto no es posible. Pedro le dice a los ancianos lo siguiente. Vean el versículo 2. Apacentad la grey de Dios. ¿Toda la grey de Dios? No. ¿Cuál? Porque la grey de Dios es muy grande, ¿no?
Pero habla de algo específico, habla de esta iglesia local. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y pone algunos mandatos, si lo podemos decir así, cuidando de ella. O sea, cuida la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cuál grey, Señor? Pues la que está entre ustedes. ¿Pero cuál? Pues estos. Hay cosas que podemos pensar. ¿Cómo voy a cuidar de un montón que no sé ni quiénes son y que no tengo ni siquiera una lista? Apacentad la ley de Dios. La grey de Dios que está entre vosotros. Las personas que han sido puestas a su cargo. Pablo le dice lo mismo a los ancianos en Éfeso, cuando dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Es exactamente la misma idea. Vean en Hechos capítulo 20, Hechos 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea que hay un rebaño y Dios los puso a ciertas personas, a cierto rebaño, a esos obispos para que los cuidaran. Para que los pastores, hermanos, podamos ser fieles en este mandamiento y rendir cuentas de la gente que se ha puesto a nuestro cargo. Necesitamos saber de quién somos responsables. Ahora, yo te pregunto, ¿la membresía entonces es una realidad? Y vean la otra parte, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Es exactamente lo mismo, pero esta es la otra parte, Hebreos 13, 17. Si al pastor le dicen que tienen que cuidar a las ovejas, a la grey que ha sido puesta bajo su cuidado, ve ahora lo que dice el versículo 17 de Hebreos 13. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mi pregunta es: ¿cómo voy a saber quiénes son mis pastores? ¿Y el pastor cómo va a saber quiénes son sus ovejas? Necesitamos entender que necesita haber una membresía. Y es lo que la Escritura nos ha dicho. Hay viudas, hay que cuidar a las viudas. El apóstol Pablo de pronto dice: tienen que alentar a los de poco ánimo y tienen que exhortar a aquellos que están solamente de flojos. Debe haber un conocimiento. Cuando alguien no quiere estar en la membresía, lo que está diciendo es: no quiero que nadie me cuide, no quiero saber quién está a mi cargo y tampoco quiero que él sepa que yo estoy a su cargo. Y una vez está aquí sentado y otra vez no sé dónde. Pero él dice: yo estoy bien así. Necesitamos saber como pastores de quién somos responsables. Por eso es tan importante. Si tú estás asistiendo a la iglesia y tienes tiempo y no has tomado una decisión de participar activamente, exponerte a ser exhortado, exponerte a ser dirigido, a ser guiado, saber quién te va a guiar y en respuesta a ello también caminar juntamente con otros haciendo exactamente lo mismo, ayudando, cuidando, protegiendo, animando. Los pastores necesitan saber a quién van a cuidar. Las ovejas necesitan saber quién los está guiando y los está cuidando. Porque el Señor Jesús, porque el Padre lo han establecido de esta manera. También los cristianos son responsables de someterse a esos líderes específicos, como decíamos. El autor de Hebreos escribe: obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos. Y para que los creyentes sean fieles a este mandamiento, hermanos, deben saber quiénes son sus líderes. ¿Tú lo sabes? ¿Quién es el pastor que el Señor ha puesto? El príncipe de los pastores ha puesto a alguien aquí en la tierra para que guíe, para que te cuide, para que ore, para que
te exhorte. Hermanos, cuando alguien entra a una relación con Dios a través de la gracia y fe en la persona y obra de Jesús, está entrando en estas dos relaciones. A veces las queremos separar, pero esto es imposible. El primero es el de caminar con Dios por el resto de tu vida, seguir tras Él en su mandamiento, en su camino y amarlo completamente. Pero al mismo tiempo el segundo es caminar con sus otros hijos, con la familia, en comunidad de la iglesia local, en donde puede ser la viuda, en donde puede ser el pastor, en donde puede ser el maestro, en donde puede ser el diácono, en donde puede ser el que ministra en la música, el que puede ser cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ser cristiano es pertenecer a la iglesia. Vengo a Cristo y cuando estoy en Cristo pertenezco a su iglesia porque estoy en Cristo. Entonces, ¿por qué ser miembros de una iglesia? ¿Hay algún beneficio? Bueno, ya hemos hablado de ellos. ¿Por qué deben los creyentes formalizar su membresía en su iglesia? ¿Por qué no es bueno estar, como alguien mencionó, como chapulines, de un lado a otro, de un lado a otro, de aquí para allá y de allá para acá? ¿Por qué es importante ser contado? Pues ya lo hemos mencionado, solamente voy a tratar de culminar de esta manera. Número 1, la membresía trae unidad a la iglesia. Una persona se hace miembro a través del bautismo, o por carta, o por experiencia, o por restauración, ¿verdad? Cualquiera de estas cosas. Se hace miembro de la iglesia local. Así el cristiano es parte de un grupo cristiano y se desarrolla en un sentido de pertenencia. Unidos, como los pasajes que hemos leído, como un cuerpo, como un edificio, que la piedra y otra piedra, y se va poniendo cada una y se van sobreedificando, el cuerpo que se ayuda mutuamente entre sí, donde hay vínculos entre nuestros huesos que nos sostienen y nos levantan. Esta es la idea de la membresía. La vida cristiana no se vive solitariamente. En la vida cristiana no existe el llanero solitario. Yo siempre digo que el llanero solitario, ni él andaba solo, ¿verdad? Siempre tenía ahí a su acompañante. Es importante, hermanos, un listado de miembros te muestra quiénes son las personas comprometidas con la iglesia para organizar una estructura, para organizar de la misma diferentes ministerios. Te das cuenta que hay manos, te das cuenta que hay dedos, te das cuenta que hay pies, te das cuenta lo rico que es el cuerpo de Cristo, lo abundante que hay en el cuerpo de Cristo. La membresía ayuda al cristiano a ver quién es su prójimo en este mundo y a quién es responsable de amar, servir, bendecir. La membresía en una iglesia ayuda al cristiano a saber quiénes son los líderes que debe seguir y quiénes son los responsables por el desarrollo y el crecimiento de toda la congregación. Si no hay membresía, nada de esto sería posible. Solo si hay membresía formal es posible hacer reunión de miembros, donde participamos activamente, tomamos decisiones activas, oramos juntos, caminamos juntos, crecemos juntos. También una iglesia que tiene una membresía bien formada puede fácilmente crear diferentes ministerios hacia afuera. Porque otra vez hablamos de responsabilidad. Sabemos con quién contamos, sabemos cuándo contamos, sabemos quién está al frente, sabemos quién está guiando y coordinando. Una iglesia que tiene una membresía no solamente sabe cuántos miembros tiene, también sabe cuántas familias tiene, también se sabe cuántas necesidades hay. Cuando recordamos el libro de los Hechos, capítulo 6, en donde se nombraron a estos diáconos de entre ustedes, es porque ellos, con las características que el Señor quería que tuvieran,
con las características que los apóstoles les habían dicho. Eran hombres con compasión, que iban a buscar ayudar a aquellos que continuamente se relacionaban con ellos porque los conocían. Qué difícil es ayudar a alguien que no conoce sus necesidades. Toda esta información de una membresía nos ayuda a planificar un trabajo, a coordinarnos, a caminar, a crecer. Quiero concluir con la siguiente idea. Alguien dijo, la iglesia perfecta no existe. Otro dijo, yo no voy a la iglesia porque todas las iglesias son imperfectas, porque hay muchos problemas. Yo no voy a la iglesia porque hay muchas cosas que no me gustan de la iglesia. Y cuando pensamos en que la iglesia perfecta no existe, yo pensaba de esa manera. Pero de pronto, a la luz de la Escritura, empecé a entender muchas cosas. La verdad, hermanos, es que la iglesia es perfecta, aunque a nosotros no nos parezca. Es como una lija. Tú vas y compras una lija porque quieres que quede la madera muy lisa y te dan una lija muy áspera. Y tú la miras y dices, no, esta lija no me sirve. Mira, yo quisiera que estuviera lisita. Pero esa lija ha sido diseñada de esa manera porque es la forma en la que va a trabajar. La iglesia es perfecta para los planes y los propósitos de Dios. La iglesia es perfecta para cumplir el propósito de Dios, no nuestros propósitos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Moldearnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. El propósito de Dios es transformarnos día a día y nos dio una familia que es la iglesia. Y allí, cuando empezamos a experimentar toda clase de sentimientos, emociones, reacciones, conceptos, ideas, mira, como esas piedras que va poniendo en una construcción, que van acomodándose, cambiándolas de lugar para que queden firmes en ese lugar. En la iglesia, hermanos, es donde experimentamos la paciencia. En la iglesia es donde experimentamos la bondad, es donde experimentamos la fe, es donde experimentamos la benevolencia, el perdón. ¿Qué tal la experiencia y lo que vivimos acerca de la reconciliación? Hermanos, una y otra vez escuchamos la frase unos a otros. Ámense unos a otros, perdónense unos a otros, tolérense unos a otros, ayúdense unos a otros, sosténganse unos a otros, oren unos por otros. Es la iglesia de Cristo. Si tú no has visto la membresía como una gran bendición de ya estar en Cristo, entonces no has entendido de lo que se trata. Si aún sigues pensando en esa membresía barata, déjame decirte, no tiene nada que ver con la pertenencia de aquellos que han venido a Cristo y forman un cuerpo que camina todos los días para cumplir el propósito de Dios. Quisiera orar, y ahí en tu lugar también puedes dar gracias a Dios por la iglesia. Y si tú no te has adherido con compromiso y con convicción, ese es un tiempo, un buen tiempo para que tomes esa decisión y disfrutes de lo que es caminar día a día en un crecimiento continuo en armonía con la iglesia. Señor, te damos gracias por tu iglesia, porque nos has tomado de diferentes lados y nos has traído y nos has unido. Y Señor, qué hermoso es saber que pertenecemos, que no es una membresía que se acaba, que no es una membresía que solamente me da ciertos beneficios o que solo tengo que pagar para disfrutar de algo. No, es una vida, una experiencia día a día con Cristo. Es una experiencia día a día contigo, Señor, en compañía de otros que me ayudan, que me animan, que también me exhortan, pero que en todo, Señor, tu propósito se cumple
que mi carácter cada día sea más como el de mi Señor Jesucristo. Te damos gracias, bendice esta iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por la predicación de esta noche. Continuaremos cantando otro himno. Hermanos, vamos a entonar el himno número 117, Oigo la voz del buen pastor. Oigo la voz del buen pastor en espantosa soledad. Llama al cordero que en temor vaga en la densa oscuridad. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Quien ayudar quiere a Jesús, a los perdidos a buscar. Difunda por doquier la luz del Evangelio a predicar. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Triste desierto el mundo es, rodeado de peligros mil. Bendice Cristo a la mies, trae mis ovejas al redil. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Ahora seremos despedidos en oración por nuestro hermano Pastor Isaac Sotomayor. Hermanos, buenas noches. Quiero dar gracias a Dios por nuestro hermano Misraín Baltasar, pastor de la iglesia en el Coli, Nueva Jerusalén. Muchas gracias, Pastor Misraín, por aceptar la invitación para participar con nosotros en ministrarnos la palabra en nuestro mes de aniversario. Que Dios le bendiga. Pero hermanos, aún no hemos concluido. El día domingo, con el favor de Dios, el hermano Apolos ha de tomar la palabra en el culto de las 12 y su servidor a las 19 horas. También la unión de varones en la meditación, nuestro hermano Josué Cervantes ha de concluir el mes de aniversario y a seguir adelante en este año 132, aspirando a llegar al 133 con ofrenda para nuestro Señor, con fruto del trabajo que realicemos en su nombre. Que el Señor nos bendiga en esto. Ruego que estén haciendo oración, hermanos, por nuestros hermanos Hernández Sánchez. Como bien saben, Dios determinó llamar a su presencia a nuestra hermana Noemí Sánchez. Así que oremos por toda esa gran familia, por sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas, por sus yernos, sus nueras. Que el Señor les conforte, así como sigamos orando, hermanos, por todos los hermanos, los familiares de aquellos hermanos que Dios determinó llamar a su presencia, que si mal no recuerdo, son 7 de nuestros hermanos. Nuestro hermano Velázquez, nuestra hermana Consuelo Ángel, la hermana Alejandra Aranda, la hermana Angelita Mesa, el hermano Roberto González, la hermana Miranda. Creo que son todos, hermanos, 7. Así que oremos por las familias. Despidámonos pues en oración de este culto. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te doy muchas gracias porque nos has permitido escuchar tu palabra a través del mensaje del pastor Misraín. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a nuestra mente y a nuestro corazón. Y te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo nos haga ser hacedores de tu palabra.
Estamos dándote gracias y alabándote por el 132 aniversario y que tu Espíritu nos dé impulso para trabajar con mayor ahínco, hallando gracias, Señor, en ti, y también que tú abras los corazones para aquellos que les compartamos tu palabra. Concede que en tu gracia tu Hijo añada nuevos creyentes a la iglesia, añada a los que deban de ser salvos, porque así lo dice la Escritura. Bendice a nuestros hermanos Hernández Sánchez y fortaléceles, que tu Espíritu Santo dé consolación, luz, Señor, y haga patente tu presencia. Y así con cada una de las familias y los hermanos que tú has determinado llamar a un familiar de ellos. Pues quedamos en tus manos, Señor, en esta noche. Te damos gracias por este culto. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. En nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Finalizaremos este culto escuchando un postludio. Que Dios les bendiga.